Caldero Radio presenta Por un Mundo Mejor. Conduce la doctora Teresa Robles. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos otra vez en este programa, Por un Mundo Mejor, en esta nueva versión en donde estoy directamente transmitiendo por Facebook, en mi perfil, y tenemos con nosotros, ya la conocen tal vez algunos de ustedes, porque ¿cuántas veces habrás estado aquí, Helen? ¿2 o 3? María Elena Sí, Castro, vale. yo le digo Helen, Sí. es una de nuestras supermaestras, maestra de la maestría, maestra de constelaciones, del diplomado de violencia. Trabaja con niños y adolescentes. Y entonces hoy nos va a ayudar a tener ideas prácticas, porque este programa es para dar ideas prácticas a todo mundo, no solamente a los que estudian la maestría. Ideas de cómo ayudar a tus niños y adolescentes, de eso se trata. Pues bienvenida, Helen. Muchas gracias, Tere. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños y adolescentes o por qué se te ocurrió este título, Helen? Fíjate que se me ocurrió por mi práctica y por mi propia experiencia, pues, personal como mamá, y por los adolescentes que antes de formarme como terapeuta y antes terapeuta de adolescentes y todo, me di cuenta una cosa bien importante para los maestros o para los papás es que nosotros decimos niñez en general y decimos adolescencia en general, ¿no? Pero ¿No? que hay etapas. Hay etapas y no todos los adolescentes de todas las edades son lo mismo, y algo que yo veo muy útil es que como maestros o como papás, pues, y claro, como terapeutas de adolescentes, sepamos que cada etapa de la adolescencia tiene una tarea específica, porque de pronto tenemos nuestro niño que ya le sabemos el modo, etcétera, y de repente el niño empieza a cambiar y muy temprano empieza a cambiar, porque a los 9 años ya se enoja, ya repela, ya está triste, ya sus emociones cambian, y generalmente los papás nos dicen, pues, ¿cómo ha cambiado? Y entonces, una constante para pensar en niños y adolescentes es el cambio, porque constantemente su cuerpo está cambiando, están empezando a funcionar cosas internas, neurotransmisores y hormonas que antes no le funcionaban, y entonces a veces incluso, Tere, vienen los papás preocupados y me dicen, es que estoy preocupado por mi niño que no sé qué le pasa, se encierra y algo está mal. Y yo les digo que muchas de eso que nosotros pensamos que está mal es algo natural de su desarrollo, ¿no? Porque Sí, está pero teniendo muchos es algo cambios. natural, pero hasta cierto grado, ¿no? Claro, ¿Cómo les dirías tú a los papás cuando, hasta qué grado está normal y cuándo ya se podrían empezar a preocupar fíjate, yo para les buscar diría, ayuda? cuando Mm. algo que le esté pasando a tu hijo le impida ir bien en la escuela, le impida tener amigos y divertirse, ya sea niño o adolescente, o jugar, ¿no? Y cambie demasiado y no se relacione y se encierre demasiado, entonces ahí hay que, vamos a decir, hay que preocuparse. Algo que le está pasando le impide su vida normal. Es decir, lo más claro, porque qué tanto eso que se encierra demasiado, para un papá puede ser demasiado una cosa y para otro papá puede ser otra. Pero es muy clarísimo lo de las calificaciones, que vaya bien en la escuela, que tenga amigos y que se divierta. Y también que de alguna manera, aunque renegando, porque ya sabemos que reniegan, cumpla con ciertas funciones en el hogar. ¿Sí? Ujú. Digamos, yo me acuerdo cuando mi hija era adolescente, que nada más ni de chiste lograba yo que un sábado o un domingo me acompañara a una comida o etcétera, ¿no? Porque era lo que más odiaba, pero hacía su cama, ¿no? Tenía sus calificaciones, hacía sus 3 comidas,
Y entonces es vigilar un poquito, porque para cada quien es diferente. Ahora, fíjate, otra cosa importante que a mí siempre me ha gustado decir es que mientras el niño o el adolescente están cambiando, nosotros como papás o como mamás también estamos cambiando. Y entonces son dos cambios que se encuentran, ¿no? Dependiendo, claro, pero yo estoy pues cambiando y mis hormonas, por decir como mamá, ya estoy cercana o próxima a la menopausia y mi hijo está o mi hija está con nuevos neurotransmisores y nuevas capacidades, y entonces son dos cambios que se encuentran, que si nosotros sabemos como tip que eso es natural y lo vemos así, nos puede ayudar a sobrellevarlo, ¿no? Sí, eso es muy importante. Bueno, pero así es la vida, siempre estarse adaptando unos a otros, al humor de uno, a la pérdida que tuvo uno y lo puso triste, al entusiasmo que tiene el otro, a que dejó de entusiasmarle tal cosa. Dijiste algo muy importante al principio, Helen, y dijiste que cada etapa de la adolescencia tiene funciones distintas que cumplir. ¿Nos podrías platicar un poquito más sobre eso, por favor? Sí, fíjate, y me gusta mucho porque pues claro que hay mucho escrito en la literatura sobre las etapas de adolescentes, y a mí me gusta pensar mucho, fíjate, hazte de cuenta, entre los 9 y los 11 años, estamos en algo que muchos autores le llaman la preadolescencia. Y un niño de 9 años puede ser totalmente un niño, pero que tenemos que tener conciencia que ya a sus 9 años se están dando por dentro cambios hormonales y cambios de humor que cambian su carácter. Y entonces nosotros tenemos que adaptarnos o que comprender o que mirar ese cambio de carácter, digamos, de la preadolescencia, que es previo, Tere, a lo que tú y nosotros, como tú nos los has enseñado, los temas universales de la adolescencia cambian dependiendo de la edad del chico. ¿Cuáles son los temas universales de un chico de 9 años? Y fíjate que el tema universal de un chico de 9 años es... O intereses universales, a ¿quién lo eres? mejor no sé si son temas o intereses, o lo que tiene el chico que cumplir. Exacto. O fíjate, lo que yo diría que el chico tiene que estar trabajando es algo así: ¿quién eres? ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? ¿Qué te identificas de mamá y de papá? A los 9 años, el tema de quién soy y con quién me identifico es muy importante, y curiosamente a esa edad, entre los 9 y los 11, los chicos tienden a identificarse más con el papá o la mamá del mismo sexo, digamos, ¿no? Por ejemplo, el chico necesita mucho la reafirmación del papá, cómo es ser hombre, ¿no? Y la chica, cómo es ser mujer. Por eso cuando las mamás salimos de la casa, las niñas empiezan a tomar nuestros vestidos o nuestros zapatos, o se maquillan y juegan a ser niñas, porque están justamente con ese tema de quién soy yo en mi identidad hombre-mujer. Y entonces a veces las mamás podemos ser demasiado, vamos a decir, apapachadoras, y tenemos que soltar un poquito, si tenemos un hijo varón, a que vaya con el papá, que haga actividades con el papá, no sé, que vaya a un juego, que vaya al deporte, porque ese contacto con el papá entre 9 y 11 años de la preadolescencia le va a ser muy útil para ir sabiendo cómo se hacen las cosas. Y cuando como mamás queremos tenerlo junto, porque el papá, pues no sé, a lo mejor es muy brusco o no lo va a cuidar bien, porque siempre decimos, no lo va a cuidar como yo, estamos un poco sin quererlo interrumpiendo el desarrollo natural de ese niño, por ejemplo. Pero el papá nunca lo va a cuidar como la mamá, porque el papá es hombre y la mamá es mujer. Así es. Además de que son dos personas diferentes.
Exactamente. Y además las mamás decimos, no lo va a cuidar como yo, pues no, porque es hombre y lo va a cuidar de manera diferente. Y fíjate que ahí, como papás, es muy importante que los papás como que refresquen lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Lo que yo no le puedo dar, se lo vas a dar tú. Entonces, es bonito para la pareja si tomas conciencia de que cada uno le da diferentes cosas a los hijos y que eso en lugar de aislarte, te hace como hacer un equipo en pareja, ¿no? Pues ahora tú haces, y entonces el chico va teniendo esa movilidad y esos aprendizajes, y el tema universal es la identidad, porque por todos lados le llega la identidad, porque tu cuerpo y sus hormonas están funcionando, sus neurotransmisores cambian, y entonces, aunque la identidad es un tema que atraviesa a toda la adolescencia, particularmente de 9 a 11 años es la identificación con el papá del mismo sexo o jugar al amiguito y a la amiguita. Y entonces ahora, pues no sé, con todo esto que ha cambiado, digamos, no sé, de cómo veíamos adolescentes hace 30 años a como los vemos ahora, ha cambiado ya, se ha abierto muchísimo, pues muchas cosas, y entonces los padres empiezan a sentir que si la niña habla demasiado con una amiguita o el niño prefiere estar con un amiguito, es como que, digamos, estaría mal, pero no, porque es la época de la mejor amiga del mejor amigo. Y porque tu mejor amiga y tu mejor amigo te van a enseñar cosas después, ¿no? Y fíjate que hay situaciones que son exactamente al contrario. Ahorita a la hora de la comida estaba platicando un sobrino que tiene un hijo de 4 años, que en el kinder la maestra los obligó a llevar banderas gay y pulseras a los niños. Y entonces es como quien les pide una máscara de Apache para la representación que van a hacer o una falda para bailar bailes regionales, ¿no? A las Sí. niñas. Entonces, yo no sé también, no creo que sea algo de la SEP, yo creo que es iniciativa de esa maestra, pero cada vez se están dando más situaciones en donde quieren, entre comillas, dar libertad a los niños para que escojan su sexo y nada más los confunden. Un tema interesantísimo que estás tocando de verdad, porque el hecho de que uno procure ese desarrollo, vamos a decir, natural o normal, le estás pidiendo, como dicen vulgarmente, le estás metiendo ideas al chico que no necesitas meterle, porque si está justo en el momento de la identidad y en ese momento de la identidad tú le quieres abrir cuántas cosas, pues el chico también o la chica pueden confundirse. No se necesita que tú, ay, ¿cómo diría yo? No es una cuestión pedagógica que tú tengas que enseñar que hay muchas elecciones para vivir o de género, etcétera. Eso ya se dará después, ¿me explico? Se dará en la vida y tendrán En la oportunidad de vida. observarlo en la vida, pero no que la maestra los obligue a ir con una pulsera a los niños de colores. Para nada, absolutamente. Tu comentario es bien importante porque de repente estamos cosas de adultos metiéndole a un niño que tiene 12 años que está con un tema universal de la identidad y que pues tú le estás metiendo una confusión, ¿no? Eso es bien importante. Porque además los niños se creen lo que los adultos dicen. Totalmente. Y se creen lo que dicen de ellos. Y todavía si están jugando o a tocarse o lo que sea, dos muchachitos hombres, a lo mejor el papá o la mamá le dicen, no seas, eres un maricón, y se lo creen. Sí. Y van a empezar a dudar si son maricones o no, ¿verdad? Exactamente. Y yo, entre ellos sí se dicen maricón, cabrón y todo lo que te puedas imaginar, pero eso es diferente. Pero es diferente que te lo digas entre iguales. Es una cosa bien interesante la que dices, que los padres se fijen que una cosa es diferente, como decimos Tere en las constelaciones, que los papás están acá arriba y los hijos abajo,
Y entonces una cosa que diga el papá impacta diferente a lo que dices entre pares, ¿no? Que se acostumbran ahora a llevarse a groserías, además. Sí. Y a empujones, como esos videos, eso ha sido siempre. Sí. Entonces, de 9 a 11 les toca desarrollar la De identidad, aunque 9 tú a dices que 11 están en ese proceso, digamos, de la identidad, ¿no? Y fíjate que de 11, vamos a decir, 11 y 12, lo que generalmente llamamos como adolescencia temprana, 11, 12, 13, ¿no? Antes de lo que decimos la propia adolescencia, ellos están, vamos a decir, con una energía hacia adentro, ¿no? Empezando todavía, fíjate que el otro día me decían, bueno, ¿por qué las niñas o los niños a los 12, 13, 14 años son tan tímidos con el sexo opuesto? Pues porque todavía están probando y están viendo cómo es y las diferencias que hay. Además, fíjate que una cosa muy importante es que un niño de 11 o 12 años tiene un nivel de desarrollo muy diferente a una niña de 11, 12 años. Puede ser que la niña de 12 años ya tenga el cuerpo y entonces el chico pues se inhibe, ¿no? Perdón, me quedé con el ejemplo que habías dicho, no es porque sea maricón, pero para un niño de 11, 12 años que todavía no tiene tanto desarrollo, pues una niña desarrollada lo puede inhibir, lo puede, ¿no? Y entonces yo el tip o el consejo que le daría a los papás es que permitan que cada uno de sus hijos vaya a su manera, a su tiempo, porque en las niñas es la época de la menstruación. Puede ser que a una niña le venga la menstruación a los 11 años y a otra le venga hasta los 14, ¿no? O sea, están ocupados en otros términos que no me gusta mucho utilizar, pero se dice el término del narcisismo porque están en su cuerpo, ¿no? ¿Qué le pasa al cuerpo? Realmente los eventos del cuerpo son eventos de lo más significativo para la niña. La menstruación, para el niño, la eyaculación, la erección, están asombrados y conociendo su cuerpo y lo están conociendo desde ellos mismos, ¿no? Y entonces, pues también se da el hecho, pues, que son rebeldes, que no son muy activos, que duermen mucho, es decir, están con su energía puesta en ellos mismos y en sus cosas, con sus amigas, con sus amigos. Y entonces pueden no pelar mucho a los papás. tú dices eso a los 11, 12 años. Sí. Y es normal que duerman mucho. Pero si a los 18 años siguen durmiendo de más, no, ya sería para que los papás se preocuparan. Exactamente, ese es justamente, has dado en el clavo de lo que yo quiero decir hoy. ¿Qué edad tiene? ¿Qué le pasa y qué tanto tiempo le pasa, no? Entonces, si tiene 12 años y se la pasa tirado, 13 años en el cuarto, haciendo sus cosas y demás, pero obviamente después ya tiene que ser diferente. Entonces, el mensaje más claro es, tu adolescente, ¿en qué etapa está? Y entonces, dependiendo de eso, ¿qué le obstaculiza? Si un niño de 18 años duerme mucho, pues seguramente se está quitando oportunidades de socialización, de desarrollo de su intelecto, de trabajo, porque yo creo que deben de aprender lo que es el trabajo y la responsabilidad, ¿no? Ya es una adolescencia propiamente tal, de experimentarse, pues, en relaciones y en pareja. Y entonces, en esta adolescencia temprana es normal, pero se espera que de adolescencia temprana pasen a la etapa de lo que es la típica adolescencia que decimos nosotros, que es entre 14 y 18 años, digamos, que vamos a decir finales de secundaria y preparatoria, donde viene más el típico adolescente que le encanta estar con los amigos, que sale de fiesta, ¿no? Que está más hacia afuera porque
como nosotros decimos, está un poquito aprendiendo a cortar los lazos con los papás. ¿Quién soy yo fuera de mis papás, no? Y prueban si son buenos para el deporte, si son buenos para la lectura, se dan consejos entre ellos. Por cierto que hay cosas maravillosas que se pueden hacer en grupo de adolescentes, digamos de joven a joven, porque les dan más crédito los adolescentes a lo que dicen los propios adolescentes, ¿no? Empiezan a cuidarse porque va a haber 2 o 3 horas sin tutela parental, y es importante que ellos lo experimenten, y a la vez es importante que los papás no lo suelten. Es como un estire y encoge de la vida, ¿no? Sí, así como el es. estrés. Entonces, Fue bien difícil esa etapa, de es verdad. muy Porque fíjate que lo que muy acabas de decir, Helen, por un lado dejarlos, pero por otro lado no soltarlos y estar checando, así es. ni abandonarlos, porque también aunque ellos se aíslen, pues están, se pueden estar metidos en problemas y a veces le pueden decir al papá y a la mamá, no quiero hablar contigo, y lo que más ganas tienen es que el papá de todas maneras o la mamá se acerque y hable con ellos, ¿sí? Perfecto. Eso que acabas de decir. Yo recuerdo a un adolescente diciéndole a un tío que estaba, aceptó a reconocer a la bebita que estaba embarazada, se embarazaron antes de casarse la novia, y le dijo, pero por favor, le decía, sé muy buen papá, y aunque ella te diga a veces de groserías, entiéndala que está de malas, y cuando te diga que no te acerques y que no quiere hablar contigo, es cuando más te necesita. Quédate allá a distancia y mira lo que necesita. Me llamó muchísimo la atención. Estaba diciendo exactamente lo que tú estás diciendo. Y entonces fíjate que con todas estas cosas de tanta información que hay en el mundo y demás, a veces los papás, por ejemplo, un papá hace tiempo me dijo, bueno, no está yendo a la escuela porque él no quiere ir y yo no lo puedo forzar. Y entonces yo le Claro dije, que sí. claro que lo puedes forzar, y no solamente lo puedes forzar, sino debes de forzarlo. Y paradójicamente, ahí hay mucho eso que tú trabajas de la intención paradójica, en el sentido de que te dice déjame en paz, pero en realidad te está diciendo Cuídame y hazme oblígame, caso. porque yo no puedo solo con mi vida. Entonces, a veces hay papás que de verdad, bueno, no sé, más allá de la ideología, tienes 15 años y si quieres puedes quedarte con tu novio o no, cuando no tienen una situación de decidir, y entonces los padres debemos de decidir por ellos todavía a los 18 años y después orientarlos, ¿no? Se da mucho ese fenómeno que platicábamos de que los papás, ¿cómo te diría yo? Como que les tienen miedo a los hijos, o dicen, bueno, es que la opinión de él cuenta. Pues sí, cuenta en cierto contexto, pero en otro, el que está arriba eres tú. O sea, se da mucho que la mamá o el papá se bajan a la altura del chico, cuando nosotros sabemos que el que tiene que subir es el chico. Oye, mamá, ayúdame. Decidir las cosas por votación, cuando hay cosas que pueden ser por votación, como de qué va a ser el helado, que la nieve que vamos a comprar, perfecto, pero no va a ser por votación, reglas de la casa. Totalmente. Y yo creo que eso es importante recordarlo, porque a veces es tan simple, como decía, a veces hay casos de niños y todo en la literatura de muchas terapeutas. Había una terapeuta que se llama Françoise Dolto, que venían los papás a consulta con ella, y ella estaba escuchando y escuchando, y de repente de todo lo que escuchaba decía, bueno, y el niño duerme en una camita en nuestro propio cuarto. Y ella les decía, pues simple, ¿qué edad tiene, no? Tiene 8, 9 años. Sáquenlo del cuarto, y después se maravillaban que el niño cambiaba, ¿no? Porque simple y sencillamente hay Necesitaba acciones su espacio. sí, necesitaba su espacio y no estaba
como de alguna manera protestando que le estaban incluyendo en un espacio que no le correspondía. Oye, Helen, un poco para poner orden a las personas que nos están escuchando, Sí, que a lo mejor entraron tarde. Puede haber cosas que sean normales a una edad y cosas que sean normales a otra edad. ¿Sí? sí, Entre los 9, 11 años están buscando su identidad y la siguen buscando toda la adolescencia. sí, 11, 12 años, si están muy encerrados y tienen mucho sueño, es es, normal. es normal, pero a los 18 años o más tarde o en otros momentos, pues no es normal. Y hay que ver ahí qué pasa, ¿sí? Definitivamente. También la otra cosa que iba a decir, es que, bueno, ya se me fue. Ver que los papás tienen, yo estoy infiriendo por eso que le dijiste, pues llévelo a la escuela, aunque él no quiera, ¿cómo que no puedo obligarlo si lo puede obligar? Los papás siguen teniendo la obligación de educar a sus hijos hasta que esos hijos crecen, y yo les digo que hasta que sean capaces de mantenerse solos, porque mientras vivan en la casa de los papás, que sean los que pagan la comida, los dueños de la casa, y los que pagan la luz, el teléfono, y los que pagan a la muchacha, que les ayuda, si hay alguien que les ayude, pues ellos tienen la obligación de seguir las reglas de la casa. Pero los papás tienen la obligación, y no es se confunde respeto, ¿verdad? Sí, Con no límites. asumir el papel de papá, ¿sí? Y los hijos muchas veces, aunque se están quejando de las normas que les ponen, en realidad si no se las pusieran, se darían cuenta o sentirían que están abandonados. No sé si más o menos resumí lo que dijiste. Sí, resumiste muy bien. Y la cuestión famosa de los límites, es que dijiste algo muy importante. Una cosa es poner el límite, yo soy aquí la mamá y tú el hijo, y otra cosa es, digamos, el decir, pues tú estás afuera y tú puedes hacer lo que quieres, ¿no? Te respeto, pero a mí me gusta mucho eso de decir, yo estoy arriba, ¿no? Y entonces, eso orienta mucho a los papás. Por eso, como hemos visto, pues a lo largo de la maestría, de los diplomados que tenemos ahí en el centro, que a mí me ha gustado mucho la maestría, las constelaciones, también los papás, si los papás cambian, muchas cosas del adolescente cambian muy rápido, ¿sí? Porque lógicamente tanto los niños como los adolescentes son un reflejo de lo que está pasando, digamos, en la casa, ¿no? Y entonces es un trabajo de ver lo que está pasando, digamos, en equipo. Y a veces es tan sutil que una mamá puede decir, es que mi hijo es muy sensible, es que yo solo le conozco el modo. Y yo le diría a los papás, pues es muy importante que conozca muchos modos, o sea, es muy importante que se enfrente a otros maestros o a su papá o a otros contextos donde no le sigan el modo, porque si solo te vas a desarrollar donde te siguen el modo, Pues pues no te vas a vas a perder desarrollar recursos, nunca. ¿sí? Vas a perder recursos. Sí, no te vas a desarrollar. No vas a saber interactuar con otras personas en sociedad. Sí, Vamos en los 12 años. vamos en los 12 años. Y fíjate, pues una cosa bien importante que empieza con mucho más fuerza justamente cuando vienen entre los 13 o 14, que muchos han dicho que es la adolescencia propiamente tal, porque ahí ya hay un desarrollo mucho más fuerte de todo el impulso sexual, ¿no? Que es uno de los temas universales. Y fíjate que por aquí había hecho esa notita, la sexualidad y las emociones y sobre todo la autoestima viene mucho cuando la adolescencia avanza entre los 13, 14, 15, 16 años, porque estamos probándonos afuera.
A lo mejor dentro de tu casa, pues estás calientita o ya sabes qué te dicen, pero te enfrentas, por decirlo así, entre comillas, a la competencia afuera. Los demás, lo que los demás piensen de ti en esa edad va a ser súper importante. Y tu mamá podrá creer que eres la princesa más maravillosa del mundo, pero si tu grupo de pares no te apoya y no te valora, tú te vas a sentir muy infeliz y ahí es un momento importante de cómo ayudar al adolescente con emociones y con autoestima, ¿no? Que es donde vienen justamente los riesgos de la experimentación con drogas. Porque aquello que tú tienes que aprender, por decirlo así, en la sexualidad, ir a una fiesta, bailar con un muchacho, coquetearle, sonreírle, si te es difícil, pues lo aprendes y ves cómo lo hace tu amiguita o ves cómo lo hace alguien más. Pero si tienes de por medio sustancias, se te va a facilitar, pero no vas a aprender. Y yo siempre he dicho, Tere, que el uso de sustancias en las fiestas, pocos llegan a convertirse en adictos, pero el mayor riesgo del uso de sustancias en esa edad es que te impide aprender cosas que tienes que aprender al natural, ¿no? Sin las sustancias. Es decir, aunque es típico de que todo el mundo dice, échate una copita y te da valor, pues ahora no es nada más una copita, sino son muchas cosas, y entonces no tomas experiencia. Y lo que sí yo he visto, porque he hecho investigaciones en secundaria y en preparatoria, que es muy común que los chicos y las chicas adolescentes tengan relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol o de las sustancias. Y entonces eso les quita mucho a la experiencia y al aprendizaje de lo que es relacionarte en pareja, ¿no? Ahí viene el tema principal son las emociones y la sexualidad en esa etapa de la adolescencia propiamente tal. Hay mucho también de lo que nosotros decimos como autohipnosis negativa, porque a lo mejor tú ves a la chamaca y la ves hermosa, pero ella siente que o tiene demasiado pecho, o que no es como fulana, o que no le hace, y entonces todo lo de la autoestima y lo que ellas o ellas se dicen a ellas mismas, está operando en un sentido con mucha intensidad. Es una época de muchísima intensidad, esa fase de la adolescencia. Y fíjate que ahorita que estabas diciendo esto de la autoestima, hace poco nosotros dimos un taller de los que hicieron un grupo de alumnos de tercer semestre, precisamente para ayudar a encontrar el camino, y tenía que ver con autoestima, y lo dimos para personas de pocos recursos. ¿Sí? Entonces, tenemos saludos de Marco Antonio Arroyo. Qué bueno, gracias Marco Antonio, me da mucho gusto que ya están agarrando la onda de que esta es la hora de nuestro programa, que sigue siendo vigente. Sí. Entonces, y la autoestima, tú sientes que es el momento más donde se consolida o se daña a esa edad, Helen? Fíjate que yo creo que a esa edad, hazte de cuenta, si usáramos la metáfora de las semillas de cultivo, yo creo que en la adolescencia propiamente tal estamos poniendo las semillas para saber quién soy, para qué soy buena, para qué soy bueno, ¿no? ¿Qué le gusta de mí a las personas? Porque es algo que todos tomamos en cuenta. Y entonces es como una época bien bonita de, yo diría, de cultivo de lo que eres realmente. Y entonces ahí eso lo tomas de lo que te dicen afuera, pero también tomas muy en cuenta lo que te dicen adentro. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que a mi papá, pues le encantaba muchísimo leer, era un hombre que leía muchísimo y escribir. Y entonces, en mi secundaria me pidieron un ensayo de Pedro Páramo. Y yo le dije, pa, te leo mi ensayo de Pedro Páramo.
y se lo leí y me dijo, muy cariñoso, güerita, qué bien escrito está, qué bonito tomaste la idea de la muerte, de esto y lo... Y entonces eso se me quedó hasta de cuenta en mi corazón. Qué y bonito entonces a los papás, qué importante es que le digan a los hijos de lo que para que son buenos, ¿no? Porque luego como papás queremos que sigan un camino determinado y entonces siempre los estamos o queriendo llevar a ese camino o diciéndoles algo negativo cuando cada quien va descubriendo yo para qué sirvo, ¿no? Yo quién soy. Oye, y sí. vamos a los 14 años. Nos quedan como 20 minutos de programa, pero además de que ha estado muy interesante, ahorita acabas de decir algo, díganles a sus hijos, échenles alabanzas de las cosas que saben hacer bien, ayúdenlos así con su autoestima, porque muchos papás creen que por educar simplemente hay que decir nada más todo lo malo y nunca lo bueno. Exacto. Pero bueno, nos faltan esos años, pero también quisiera que nos hablaras, porque tú tienes un programa en internet para evitar situaciones de riesgo, ayudar a los adolescentes en situaciones de riesgo. Y más allá que Jackie, que nos está apoyando, muchas gracias, Jacqueline, está poniendo datos tuyos, datos del centro y muchas cosas. Mucha ya de eso. Me gustaría que hablaras un poquito también de ese programa y están poniendo, Jackie, tu página de Face para que sepan dónde te pueden encontrar. ¿Es la página de Face o no sé qué es lo que está poniendo? Sí, muchas gracias. Fíjate que, primero, yo me di cuenta que con los adolescentes, como todo mundo que trabaja con adolescentes, es muy importante lo vivencial, la experiencia, más que la cuestión intelectual. Y entonces, cuando yo me entrené ahí en el CEM, en el Centro Ericksoniano de México, y llegó un momento en que quise hacer un trabajo con adolescentes para ayudarlos a la prevención de riesgos psicosociales, pues diseñé lecciones de autohipnosis con justamente los temas universales de la adolescencia y me centré fundamentalmente en los temas de la edad de 14, 15, 16 años, vamos a decir, finales de la secundaria y preparatoria. Y entonces, en ese vamos a decir, taller que tengo para adolescentes, están los temas de identificando mis emociones, amándome todo es más fácil, que es lo que tiene que ver con la autoestima, construyendo mi presente, que es lo que tiene que ver con la identidad, hablando con mi cuerpo, pasando un buen rato con los amigos y solidarizándome. Y fíjate que en eso lo que nosotros hacemos son videos que los chicos escuchan con los ojos cerrados, en donde de manera indirecta tomamos todos esos temas que a ellos les interesan a través de metáforas y los vamos llevando primero al tema, después a reflexionar y después a que escuchen el video. Y fíjate que hemos aplicado mediciones antes y después y los chicos han aprendido y han contestado mejor, incrementado habilidades para la vida y resiliencia. Y entonces tenemos testimonios de que a los chicos les gusta esto porque es agradable, porque están utilizando todas esas habilidades que están desarrollando, como imaginar. Hazte de cuenta, sí, 14 y 15 años ya está puesta lo que decía Piaget, la capacidad hipotético-deductiva de imaginar totalmente. Más chiquitos imaginan, pero en una concreción, ¿no? Pero ya cuando están en los 14, 15, 16 años, ya pueden imaginar como un ensayo de la realidad.
Y como tú nos has enseñado, sabemos que imaginar crea. Y por ejemplo, a un chico que le he enseñado alguno de esos videos, le gustó mucho un video que trata de un chico adolescente de 14, 15 años que se está haciendo el guapo, o sea, se está haciendo el guapo, quiere decir que se mueve, coquetea, ¿no? Y entonces a ellos les gusta porque están aprendiendo a todo ese manejo de emociones con los demás. Y bueno, eso también va a estar puesto, lo tengo en mi página, y además de en mi página va a estar puesto próximamente en la página de Ajalix, del centro. Y tenemos muy buenos resultados con esa técnica que yo le llamo de autohipnosis con los chicos. Y además es algo que pueden practicar en su casa. También y que les encanta porque están pegados a la compu o al teléfono para hacerlo. Eso les encanta. Y nosotros también se los damos a los papás, pásenle este video, díganme, platiquen, vean ustedes también el video, platiquen del video. Tiene como muchas maneras de usarse para también orientar a los padres, pues, de cómo ir llevando al chico en estas etapas. Sí. Qué padre. Y en esa época, como la imaginación es tan fuerte y actúa sobre nuestras emociones, sobre nuestra mente y nuestro cuerpo, pues entonces lo que les hace imaginar ahí, con lo que tú dices, pues también les hace crecer. Y les hace sacarse, irse de esa especie como de autohipnosis negativa. Por eso es que me quedé pensando en lo que dijimos antes del estire y el encoge, a la vez que te dejo libre, te estoy vigilando. Yo sé que es el momento más difícil para los papás, pero yo sí les recomendaría mucho que, sobre todo en la etapa adolescencia, estuvieran muy cerca de sus hijos y hablaran también, vamos a decir, del tema de las sustancias. Porque muchos papás incluso me dicen, bueno, si yo me he hecho mis tragos, etcétera, pues creo que él tiene que experimentar o tiene... Pero yo le diría a los papás, tu época no es lo mismo que la época del chico, ¿no? Porque a lo mejor en tu época no había tanta disponibilidad de sustancias como hay ahora. Entonces sí necesitan una supervisión muy cercana y hablar de los temas de las sustancias, igual que podemos hablar del tema de la nutrición, por ejemplo, ¿no? Pero ese lo hablaría una nutrióloga, ¿verdad? Sí, no los dejamos que se acaben un pastel y etcétera, y les vamos diciendo y etcétera. Pues de la misma manera, las drogas es algo que está ahí afuera y hay que hablar de eso y no decir, pues que él experimente y ya verá, porque la adolescencia que vivieron ellos no es lo mismo. Es más, los cigarros que hoy fuman ellos no son los mismos cigarros que, entre comillas, nos ofrecen a nosotros, que eran de tabaco puro. Ahora ya tienen alquitrán y muchas sustancias muy feas que nos hacen mucho daño. Así es, nos hacen mucho daño. Y ya nos quedan 10 minutitos, Helen. Sí. 10 minutitos para hablar de la última etapa o hasta dónde termina de ser para ti la adolescencia. Mira, para mí termina a los 18 años cuando finalizamos la preparatoria y empieza la universidad, aunque yo considero que todavía en la universidad de los 18 a los 20, 21, es lo que muchos han llamado postadolescencia o adolescencia tardía, porque otra cosa que quiero platicar es que el paso de una etapa a otra nos deja, como todo en la vida, pendientitos a resolver. Y entonces, si yo no resolví mi tarea principal de la identidad o del manejo de emociones o de la sexualidad o de los vínculos de afuera, es una tarea pendiente. Son como para los otras etapas. Y entonces hay personas de 60 años que tampoco los acaban de resolver, ¿verdad? Así es. Entre más pronto vayan a terapia, ya evolucionamos con nosotros mejor. Exactamente. Porque además nunca es tarde y con la mente
se puede ir al pasado, transformar y regresar. Sí. Y entonces, por eso yo diría que siempre hay que estar pendientes. A mí me han tocado muchos jóvenes que me vienen a consulta, que están en una carrera y la dejan, y luego vienen a otra carrera y la dejan. Y cuando nos podemos a platicar y a trabajar con la mente y con la imaginación, nos damos cuenta que son cositas que quedaron pendientes anteriormente. Fíjate, Helen, que a mí me han llegado muchos jóvenes que están aburridos, se duermen todo el día y no tienen nada que hacer, de 16, 17, 18 años, están en vacaciones aburridos. Y yo quisiera que los papás que nos están escuchando, que son de niños chicos, ojalá que les pongan obligaciones a sus hijos desde chicos. Sí. Ojalá los animen a que hagan algún trabajito en el que hagan un dinero desde chicos. Sí. Porque si no llegan a esa etapa y no saben hacer nada, se acostumbran a que los papás y las mamás les hacen todo. Por favor, ayúdenlos no haciéndoles todo, dándoles chance de ellos hacerse sus cosas. Sí, en vez de buscarles una actividad que el curso de verano, si ya está en edad de buscárselo a los 9, 10 años, me canso que manejan el internet mejor que la mamá y busque el curso de verano. Claro. Pues si uno dice, es que no tengo trabajo, y ahí va la mamá a hacerle su currículum. No. Hasta en internet hay plantillas para hacerse el currículum solo. Sí. Por favor, déjenlos que hagan cosas, pónganles más bien obligaciones de que hagan cosas, se los van a agradecer cuando crezcan, porque si no, no han aprendido a enfrentarse a la vida. Y esto puede ser desde bien chiquitos. Desde chiquitos, desde eso es un siempre. tema muy importante para los papás, tener una responsabilidad y dejar que los niños vayan haciendo lo suyo. Es como ahorita que decías esto, me venía ese dicho de lo mejor que puedes para ayudar a alguien es no hacerle la tarea, ¿no? Hasta en las parejas. Hasta en las parejas. Porque luego en las parejas les hacen la tarea al marido y bueno, pues qué rico, ¿verdad? O viceversa. También hay maridos que le hacen la tarea a la mujer. Desde chiquititos, que guarden sus juguetes que sacaron, al menos eso. Sí. Que lleven su plato al fregadero después de comer. Y aunque no alcancen el fregadero, que lo lleven al menos al fregadero y lo echen ahí. Sí, es muy bonito esa. Y además los estamos preparando para la vida. Y entonces, bueno, pues es un tema tan interesante y apasionante porque pues es la vida misma, ¿verdad, Tere? Sí, y Jackie les está poniendo en el chat la página de Helen, en donde ustedes pueden buscarla si tienen algún adolescente. Y saben que Helen está en nuestra clínica virtual, que también ya les anotó allí Jacqueline. Se llama Evolux y son todos nuestros maestros trabajando en línea con psicoterapia ericksoniana, que es una terapia corta, no es eterna. Sí. Pero si quieren su programa ese para prevenir conductas de riesgo del que hablábamos hace un momentito y que es muy importante, ahí en tu página, ¿verdad? Sí, en www.marielenacastro.com. Es página web, no es en Facebook. Es página web www.mariaelenacastro.com. Pero ya lo puso Jacqueline seguramente. Ah, ok. Bueno, pues se está llegando al final. Sí. Nos quedan unos 6 minutitos para que terminemos a las 4:55. Y no sé qué es lo más importante que tú nos quisieras resumir, que lo pusieras en forma de consejos para los papás que nos están escuchando. Uno ya fue, retomo el último, no les hagan las tareas y pónganles obligaciones desde chiquitos. ¿Sí? Y el otro, fíjate que a mí me ayudó mucho como mamá y también se los digo siempre a los papás, es no pierdas tu lugar de papá. Que tu hijo vaya a ti, no bajes tú al lugar del hijo porque pierdes tu lugar. Es decir, tú siempre estás acá, ¿no? Y aunque eso pudiera ser muy abstracto, si el hijo te pide, ayúdame a hacer la tarea, es diferente a que tú te sientes todas las tardes a hacer la tarea con el hijo, para que después solo puede hacer la tarea con la mamá, ¿no? Sí.
Entonces, eso es como se empuja al crecimiento, se empuja al crecimiento. Y entonces, esa es otra, pues, enseñanza muy padre para los papás. Y la otra es, ¿cómo diría yo? Medir bien el riesgo. O sea, sí les quiero decir que la violencia, las sustancias, ¿sí? Y los pleitos, el ambiente de violencia en la casa, son 3 factores de riesgo que verdaderamente impactan a los chicos y que entonces ustedes deben de estar muy conscientes de atentos a esos 3 temas, ¿no? A esos 3 temas que están en el ambiente y que si ustedes sienten dificultades en el clima familiar, atiéndanse como papás, porque seguramente que eso los niños lo están viendo, lo están aprendiendo, lo están sufriendo. No necesito yo decirlo porque la lógica lo dice, pero a veces pienso que la lógica es lo menos lógico porque los papás dicen, no, eso se usaba. Me acuerdo mucho un papá en una escuela que me decía, no, pues en mi época se usaban las sustancias, se usaba, y entonces que los niños aprendan, pero ¿de dónde van a aprender? ¿No? Sí, en un momento dado en la casa no hay esa presencia y esa vigilancia. Todos los resultados de investigación dicen que papás presentes, papás con comunicación, ayudan a los hijos y pasan por los problemas de violencia y de uso de sustancias de largo o muy suave. A lo sumo, una curiosidad experimental, pero no se quedan ahí. Entonces, pues sí, realmente sí es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Y yo quisiera decirle a los papás y las mamás que nosotros somos nuestro principal instrumento de trabajo. Les comenté a todos los maestros que del congreso pasado que tuvimos, me tocó traducir al doctor Camilo Loriedo, y quedaba muy claro de que estaba habiendo cada vez más problemas por la negligencia de los papás, y muchas veces no es que los papás no quisieran involucrarse, sino si los papás habían tenido problemas en su historia, en su propia historia de su niñez o una situación traumática, por un trauma, una situación que ocurre de repente o por cosas acumuladas de toda la historia, no pueden ser papás cercanos, pero ustedes son su principal instrumento de trabajo. Si sienten que no lo están haciendo, vayan a terapia, trabajen con ustedes, vayan a grupos de padres, pidan ayuda. Ustedes, para poderse mantener aquí, como dice Helen y los hijos abajo, son su principal instrumento de trabajo. Así es. Bueno, Helen, pues ya nada más nos queda despedirnos de todos, agradecer a Jacqueline que está aquí apoyándonos. Sí, muchas gracias. Y mientras Jacqueline nos comparte la pantalla final de este programa, quiero agradecerte por haber estado aquí, por estar siempre presente, por todos los apoyos que diste. Este programa queda grabado y después se va a Spotify, en donde tenemos una serie de podcasts con los audios de los programas. Para los que se han perdido algún programa y pueden verlos, vamos subiendo de 3 en 3 cada semana, de 2 o 3 cada semana. Y muchísimas gracias, Helen, por todo. Gracias a ti, Tere. Muchísimas gracias.